qué se debe la fortaleza del peso y a quién beneficia? Hasta el viernes 28 de julio del 2023, la moneda mexicana llegó a cotizarse en 16.72 unidades por dólar, el valor más bajo desde el 2000. Incluso AMLO se ha referido al peso fortachón como uno de los logros de su gobierno, ya que se especulaba que cuando llegara al gobierno el tipo de cambio se iría por los cielos debido a la fuga de capitales. Dice AMLO, esto es único, no se había dado en más de 50 años que el peso se fortaleciera, no se ha depreciado, al contrario, se ha fortalecido. Pero la apreciación del peso, ¿a qué se debe? Hay 4 factores que explican la fortaleza del peso. 1. La política monetaria del Banco de México de mantener las tasas de interés altas. 2. La entrada de inversión extranjera directa por la relocalización de empresas. 3. Las remesas de migrantes, históricamente fuertes. Y 4. La política de estabilización de la economía que ha generado un crecimiento económico y de las finanzas públicas sanas, que ha dado confianza a la burguesía multinacional con el pago puntual de la deuda externa, y todo esto permite un peso fuerte. El Banco de México sube sus tasas de interés por encima de las tasas de interés de Estados Unidos, con una diferencia de más de 6 puntos porcentuales, haciendo más atractivo a México para invertir, ya que la tasa de interés de México es de 11.25% y la de Estados Unidos es de 4.75%. De igual manera, muchas empresas han decidido reubicar sus plantas en México, un país aliado que comparte una frontera terrestre de casi 2.000 millas debido a la estabilidad económica y a los bajos costos de la mano de obra. Asimismo, de acuerdo con el Banco de México, las remesas provenientes del exterior se han incrementado en un 6.3% con respecto al año anterior y ascendieron a 5.003 millones de dólares hasta abril de 2023. Por lo tanto, la apreciación del peso se debe a las políticas neoliberales de estabilización económica del presente gobierno, al incremento de las remesas, mayor inversión en el país y una política monetaria que no formula el presidente, sino el Banco de México. Pero la fortaleza de la que el presidente gusta presumir no beneficia a todos. Ante esta situación, ¿quiénes son los beneficiados? Un peso más fuerte no necesariamente beneficia a todos. Un peso fuerte beneficia a los sectores de la economía que dependen más de las importaciones, es decir, la apreciación del peso beneficia a los sectores de la burguesía que dependen de las importaciones, ya que éstas se abaratan con el superpeso. Por ejemplo, las importaciones que tiene México de productos metálicos, químicos, plásticos, siderurgia, gasolinas, gas, maíz, maquinaria y equipo, etc. Y de igual manera beneficia a la clase media que busca viajar fuera del país. Pero, ¿a quiénes no beneficia? Principalmente a las familias que dependen de las remesas. Afecta a las familias de los migrantes que envían sus remesas, porque al ingresar más dólares el tipo de cambio tiende a apreciarse. Y esto hace adquisitivo. Por la misma
cantidad de dólares, el importe es menor, se reduce la capacidad de consumo de las familias que reciben dinero de los migrantes en los Estados Unidos. Como podemos ver, el superpeso no beneficia a todos y el panorama no es tan bueno como nos quieren hacer creer. Con la depreciación del dólar y también, aunque parezca estar contenida la inflación, los precios de la canasta básica siguen subiendo, por lo tanto, la apreciación del peso no trae ningún beneficio al pueblo trabajador. Por consiguiente, un peso fuerte no beneficia en nada a los trabajadores, porque a pesar de que hay cierta estabilidad, esta solo beneficia a la burguesía para que el capital fluya y crezca, para que obtengan altas tasas de ganancia y de crecimiento, y los trabajadores, al contrario, son sometidos a un deterioro en sus condiciones laborales, porque el presente gobierno permite el trabajo informal y la subcontratación sin ninguna prestación social, pero no podía ser de otra manera, pues el sistema capitalista siempre te va a mantener pobre y precario. Y por si fuera poco, para aumentar las inversiones extranjeras, AMLO mantiene importantes incentivos para las inversiones, como son las condiciones de precarización laboral que perjudican a la mayoría de los trabajadores y el impulso de los megaproyectos para renovar infraestructura para la industria. Además, los aumentos al salario mínimo que benefician al sector más empobrecido de la clase trabajadora. La mayoría de los trabajadores tienen ingresos que no alcanzan para cubrir los gastos básicos de una familia, que cada vez se empobrecen aún más a consecuencia de la inflación. Muchas gracias. Esto sería todo. Hasta la próxima.